Les cuento un poquito de mí antes de partir. Trabajé bueno, soy ingeniero comercial, soy chileno. Eh, Trabajé, bueno, estudié en la Universidad de Santiago, tengo un máster en finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, Trabajé mucho tiempo en el Grupo Santander en Asset Management, en lo que es riesgo financiero, todo lo que es riesgo liquidez, mercado, riesgo crédito. Eh, eh, Después pasé a la mesa, donde ahí me especialicé en los temas de derivados, especialmente en temas de forward. Era el encargado de llevar todo lo que era la cartera forward y encargado de la liquidez, digamos, del banco. Eh, y luego, después de varios años, pasé donde estoy actualmente. Trabajo en una corredora o broker, en el fondo, que intermedia productos derivados, tales como forward, swaps, y también, aparte de productos derivados, algo de renta fija también, entre bancos, en el fondo. No hay sin contacto directo con clientes como más retail. Así que lo que les quiero contar un poco es, en el tiempo que tengo, es un poco una pincelada de lo que es el mercado de los forward en Chile. Bueno, también hago clases en la universidad, entonces tengo algo también, si se fijan en mi presentación, es bastante como, o sea, no puedo dejar de lado como la parte docente, entonces igual les quiero explicar un poquito el tema. Sé que obviamente en esta comunidad hay mucha gente que sabe mucho, que es muy experta en los temas. Sé que también hay otros que no son tan especializados en derivados, entonces también quiero un poquito explicarles cómo funciona este tema, y desde el punto de vista un poquito más teórico, por así decirlo. ¿Ok? Así que bueno, encantado cuando corresponda, recibir las preguntas que corresponden respecto a estos temas, digamos. Así que bueno, parto primero con hablarles un poquito de lo que es digamos, los forwards son derivados, como todos sabemos. Y como derivados, como definición, son contratos que son entre dos contrapartes. Como definición un poquito más teórica, son instrumentos financieros, en el fondo, donde el valor deriva, y por eso que se llaman derivados, obviamente, dependen finalmente de un activo, que es lo que llamamos el activo subyacente. Y estas herramientas en general, como derivados, digamos, nos sirven para principalmente transferir riesgos, o modificar el riesgo de una empresa, que es lo que todos conocemos como cobertura. Y también lo podemos utilizar, y se utiliza mucho como herramienta de especulación, para poder, en el fondo, o de arbitraje, eh, para poder, en el fondo, donde tomamos riesgo, y especulamos un poco al tipo cambio, a las tasas, depende del lado donde lo estemos mirando, en el fondo. Estos derivados, bueno, en general los derivados se pueden cotizar, porque estamos hablando como derivados en general, o sea, se pueden cotizar en mercados organizados, que lo más cercano a un mercado organizado son las bolsas, donde se transan los ETF, las acciones, etcétera, siguiendo un poco con la presentación del expositor anterior. Y en mercados no organizados, que es donde nos vamos a concentrar nosotros, que es donde se, donde se transan los forward, que los mercados no organizados son más conocidos como los mercados over the counter, o OTC, que son mercados, en el fondo, donde la diferencia principalmente es que en el mercado organizado, no sé, o en la bolsa, digamos, yo puedo ver el precio de un ETF, eh, perdón, puedo ver el precio de un ETF, y ese precio del ETF que yo estoy viendo, perdona, lo estoy viendo para todos, en el fondo, eh, y todo el mundo ve el mismo ETF. En cambio, y una acción también, o sea, si en la Bolsa de Santiago, por ejemplo, yo estoy viendo la acción de Falabella, la acción de Latam, qué sé yo, eh, todo el mundo ve el mismo precio, porque el precio se transa solamente en eso, independientemente de que una corredora, en el fondo, sea la que
digamos, uno tiene que comprar la acción o venderla a través de una corredora, el precio que uno ve es el mismo precio que están viendo todos, en el fondo, y va a ir cambiando, obviamente, a través de la oferta y demanda de ese activo, finalmente. En cambio, el mercado OTC y específicamente con los forward, en el fondo, porque, por ejemplo, las opciones, los futuros, especialmente los futuros sí se transan en mercados organizados, en el fondo. Pero la particularidad, en el fondo, que tienen los forward, especialmente estamos hablando, digamos, hay mucho tipo, hay forward de muchos tipos, en el fondo, de moneda. Nosotros nos vamos a centrar más en los forward de monedas, que es lo que yo veo principalmente. Pero también hay forward de tasas, forward de bonos, forward de varios subyacentes, pero especialmente con los forward de monedas, cuál es el de dólar peso en el caso chileno, como se construyen digamos, con una fórmula que tiene ciertas variables que son tasas. Después lo vamos a ver en el fondo con más detalle, pero tenemos tasas, tasa peso, tasa dólar o tasa local, tasa offshore en el fondo. Podría pasar la particularidad de que el precio para un banco, por ejemplo, sea distinto que para el precio de otro banco. Obviamente, siempre el precio va a estar en torno a, digamos, va a ser muy parecido, pero podría pasar que digamos, que un banco esté transando un forward, por ejemplo, un mes no sé, a 2 pesos, y en otra entidad se esté transando a 1,90 pesos. ¿Y por qué se puede dar esto? Como son mercados OTC, que son mercados donde el precio se construye finalmente a través de la fórmula, no es un precio, el precio se transa también, o sea, a lo que es que también el precio se mueve por oferta y demanda, pero principalmente el precio se construye. Entonces, el hecho que se construya, digamos, podría pasar de que, digamos, para un banco o para otro banco sean precios relativamente distintos, si bien están dentro de un marco, digamos, dentro de un rango de precios relativamente parecido. O sea, nunca va a ser muy distinto, pero sí podría variar. Entonces, esa es la diferencia y la particularidad que tienen los mercados OTC. O sea, si bien hay plazos que son totalmente plain vanilla, el mes, 2 meses, 3 meses, uno puede cotizar un forward muy a la medida. No sé, por lugar de 6 meses puede ser, no sé, 195 días en lugar de 180 días o 225 días. Por lo tanto, si uno cotiza un forward con un banco, donde siempre, bueno, cuando uno quiere cotizar un forward como empresa o como persona, siempre tu contraparte va a ser un banco, por lo menos acá en Chile, uno podría cotizarlo a la medida en el fondo, y por eso que son mercados OTC, porque uno puede cotizar y puede armar un mercado de un plazo en particular, independiente que también hay plazos que son plain vanilla, repito, y que en el fondo, digamos, son mucho más estándar, digamos, ¿ok? Entonces, los precios son mucho más parecidos, pero uno puede cotizar plazos que son puntuales, en el fondo, repito, muy a la medida de la empresa, del deal que esté haciendo, donde el banco, para poder cotizar ese forward con el cliente, tiene que calcular el forward, y sobre ese cálculo de forward, según su tasa de financiamiento, tanto en pesos como en dólares, más un spread, obviamente, que le cobra al cliente, recién ahí llega con el precio, en el fondo. Entonces, por eso que el mercado de los forward tiene esta particularidad, que se transan OTC, que cuando uno transa con banco, digamos, es muy por teléfono, pese a que igual hay un mercado de brokers, en el fondo, que hay 4 brokers en el mercado chileno, en el fondo, que transan estos derivados digamos, entre bancos. Igualmente hay un mercado que es de cliente banco, que es un poco donde se genera esto, y como repito, es bien particular, digamos, muy a la medida, muy de teléfono, y no digamos, digamos, en un mercado organizado como la bolsa, que claro, que ahí sería distinto, porque sería un solo precio, un único precio para todos, pero como los bancos tienen distintas tasas de financiamiento, dependiendo obviamente de su clasificación de riesgo, distintas tasas de financiamiento tanto en pesos como en dólares, digamos,
el precio del forward finalmente puede ir variando. Entonces, esa es una particularidad en el fondo que tiene, repito, el que se transen estos derivados en un mercado over the counter o mercado OTC que se llama. Bueno, ya le había dicho que un poco los derivados los podemos clasificar en forward, futuros, opciones y swaps. Nosotros nos vamos a concentrar en los forward de monedas principalmente. Los futuros sí se transan en mercados organizados, las opciones también, y los swaps también tienen la particularidad que se pueden transar en mercados OTC, porque también depende mucho de la necesidad del banco o del cliente y de las fuentes de financiamiento que tenga. Hay bancos que tienen muchas fuentes de financiamiento, que emiten bonos, emiten depósitos, emiten commercial papers, etcétera. Entonces, tienen mucho mejor acceso, por lo tanto, pueden tener, y obviamente con una buena clasificación de riesgo, pueden tener acceso a financiamiento con buenas tasas. Y otros no tanto, en el fondo, porque no tienen la posibilidad de estar en el mercado de los commercial papers, que es mucho más líquido, en el fondo, en Estados Unidos. No son tan activos en las emisiones de bono. Entonces, digamos, cada banco. ¿Y por qué digo cada banco? Porque, digamos, del banco, o sea, el cliente siempre cotiza con un banco, y desde el banco, en el fondo, se genera el mercado, en el fondo, entre todos los bancos, finalmente, de Chile, en el fondo, y también con bancos de Estados Unidos, en el fondo, o bancos offshore, en el fondo, que también operan esta variedad, en el fondo, dólar-peso. Como el origen un poco, y como les había dicho antes, me gusta también ahondar un poquito en el tema, mezclar un poquito la parte práctica con el tema teórico. Los derivados en general, yo no sé si han hablado de esto en las otras presentaciones, en verdad no estaba muy al tanto de eso. Bueno, si lo estoy repitiendo, no sé, lo voy a tratar de pasar rápido. No sé si ahí la gente de Rankia me puede soplar por el chat si es que ya habían hablado de derivados, pero en el fondo tienen un origen en la volatilidad del precio de los activos financieros. En el fondo, el tipo de cambio, las tasas, el precio de las acciones y el precio de los commodities en general. O sea, hoy día lo podemos ver actualmente con lo que está pasando en el mercado chileno, en el fondo, con el tipo de cambio, donde está muy volátil, muy sensible en general, no solamente a las variables típicas que teníamos, que era no sé, el cobre principalmente, que era uno de los principales drivers. También, digamos, las tasas, obviamente, que también que es un driver que puede mover el dólar, pero hoy día, y también lo que va pasando afuera, obviamente no podemos estar exentos, o no podemos abstraernos de lo que es digamos, el mercado de capitales, o las grandes economías, China, Estados Unidos, digamos. Entonces también lo que hacen ellos, principalmente, bueno, lo que hace China, pega mucho lo que hace con el cobre, en el fondo, y el cobre, obviamente, digamos, igual termina pegándonos a nosotros en el precio, finalmente, de nuestro dólar, digamos. Entonces, digamos, la volatilidad hoy día está o el precio del dólar está muy volátil, está muy sensible. En general, como les decía, no solamente están los drivers, digamos, principales, que son las tasas, el cobre, sino que tenemos nuestra propia, hoy día, nuestros problemas de incertidumbre con todo el tema político que está pasando hoy día. O sea, para el resto de los países, o por lo menos los principales, con los que uno tiene más cercanía, tenían los temas, digamos, de la pandemia nomás, pero nosotros partimos la pandemia prácticamente cuando partimos con el tema del tema social, del estallido social. Entonces eso, digamos, radicó mucha incertidumbre, mucha volatilidad, mucha sensibilidad. Entonces, una pequeña noticia respecto a la pandemia movía mucho el precio del dólar.
Teníamos nuestros temas locales también con los retiros del FP, que también pegaron mucho en el dólar. Un retiro, especialmente los primeros retiros, en el fondo, derivaron en que digamos, fueron primero a las carteras que estaban afuera de Chile, en el fondo, para no mover los precios acá. Por lo tanto, al deshacer las carteras afuera, entró hubo mucha venta de dólares, en el fondo, para transformar los dólares en pesos y para que finalmente esos pesos chilenos llegaran a cada uno de los que habían hecho los retiros de los fondos de pensiones, en el fondo. Entonces, han habido digamos, muchos casos, muchos eventos donde, digamos, ha hecho que el dólar se vaya moviendo, no solamente, insisto, con lo que está pasando afuera, sino con lo que pasa particularmente en Chile, con nuestro tema político, con el tema de los retiros. De hecho, hoy día el, el, hay mucha incertidumbre hoy día con lo que va a pasar con el cuarto retiro, que eso puede, digamos, estos retiros finalmente, y bueno, yo sé que muchos de ustedes lo saben, en el fondo, lo que ha pasado con estos retiros finalmente es que ha habido un consumo, un sobreconsumo, yo diría, interno, lo que ha llevado a una inflación por sobre los rangos del Banco Central chileno, que está entre, digamos, el rango objetivo del Banco Central digamos, la inflación objetiva del Banco Central es de un 3%, un rango de entre 2 y 4, pero hoy día estamos con una inflación esperada ya a fin de año en torno, digamos, casi, digamos, en torno al 5,7, 5,9%. Entonces está muy por sobre el objetivo del Banco Central y eso ha hecho que, obviamente, haya subido las tasas. La última subida fue de 75 puntos base sobre lo esperado. Y se espera que la siga subiendo. Entonces eso obviamente también le va pegando digamos, al precio del dólar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso implica que hoy día estamos con mucha volatilidad y la volatilidad obviamente tiene dos aristas, digamos. El que quiere protegerse de la volatilidad a través de los forward y el que aprovecha esta volatilidad para poder especular, etcétera, etcétera. Digamos, digamos, hoy día para el especulador es el mejor de los mundos porque está muy volátil, eh, pero también está el tema de que la mayoría de las empresas en Chile lo que hacen obviamente es protegerse de la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, eh, esto toma más importancia aún en el fondo como instrumento financiero, porque muchas empresas lo están haciendo, siempre lo han hecho en el fondo, pero con mayor razón hoy día porque está mucho más inestable. Entonces, obviamente eso recae finalmente en que hay mucha más, hay harta cotización y después vamos a ver en el fondo que finalmente el mercado de los forward lo mueve las empresas, con sus emisiones, con sus negocios, con su financiamiento, no solamente a través de la emisión de bonos, sino que a través de la emisión digamos, o a través de los créditos en moneda extranjera, en el fondo principalmente en dólares, pero si no es en dólar y es en euro, igual pasa a través del dólar en el fondo para llegar a los pesos. Entonces, todo eso va moviendo este mercado FX, en el fondo que, que tiene, digamos, que tiene bastante profundidad. ¿Okay? El, el mercado forward en Chile, como dice aquí en este slide, en el fondo, comenzó a tomar importancia cuando el Banco Central eliminó la banda de precios que tenía sobre el dólar. O sea, antiguamente, y esto, digamos que partió hasta septiembre de 1999, el Banco Central definía bandas entre los cuales se movía el dólar. Por lo tanto, era mucho más fácil gestionar el riesgo de tipo de cambio, era más previsible. Por lo tanto, en el momento que se liberó esta banda, claro, tuvo mucho más importancia el mercado de los forward, como Isaí, porque el fondo, como Isaí, está alcanzando hoy día una gran profundidad. Los forwards se utilizan digamos, como las he hecho antes en coberturas, en las coberturas de riesgo de moneda, cobertura de tasa, etcétera, pero principalmente en lo que es forward de moneda. Hoy día tenemos un mercado donde podemos cotizar un forward
de una persona natural desde $30.000 hasta, no sé, un ticket de una empresa grande como Goelco, como ENAP, que pueden perfectamente cotizar un ticket de $200 millones. Entonces, donde, digamos, tenemos un mercado de capitales que es más bien pequeño, digamos, eso le pegan, digamos, los montos en comparación con nuestro mercado de capitales son bastante altos, digamos, o sea, hay bastante liquidez y se están transando hoy día en torno a los, digamos, a los $800 millones de dólares diarios, digamos, principalmente entre forward, entre entidades financieras, digamos, a los cuales uno tiene mayor llegada, mayor información, porque hoy día cuando tú haces un forward, tienes que, digamos, el banco cada vez que hace una operación forward tiene que informarle al Banco Central. Entonces, los forward que hacen los bancos, y especialmente entre bancos, que son montos más altos, se informan al Banco Central, entonces uno tiene acceso a esa información. De hecho, todos tenemos acceso a esa información es pública. Aquí tengo solamente un ejemplo de, aquí tenemos el precio del dólar, y si se fijan, aquí ya en el año 99 como que se suelta un poquito más, aquí está obviamente subiendo, digamos, donde el Banco Central igual, no siempre en la misma banda, sino que el Banco Central puede ir cambiando las bandas, pero ya si se fijan, ya desde el año 99 tenemos como un break-even aquí donde tenemos una mayor volatilidad, se fijan con movimientos bastante grandes. Tenemos acá, no sé, el precio del dólar en épocas de crecimiento, en épocas de, no sé, acá tenemos el 2008, por ahí 2009, el tema de la crisis de Estados Unidos que nos pegó bastante a nosotros, con un dólar que llegó a 700, que era bastante alto, casi 700 para el nivel que se estaba transando, que era bajo 500, digamos. Si se fijan acá en los años 90, el dólar estaba por poquito pasado los 250 pesos, eran otros tiempos, obviamente, y no hace mucho, digamos, estamos hablando de años 2000, digamos, 2012, 2013, donde tuvimos muy buenos años, al fondo, con un dólar bajo los 500. Se fijan acá ya después, tuvimos un tipo de cambio un poquito más alto, pero igual estuvimos en torno a los 600 bastante tiempo, o sea, entre los años 2015 más o menos y el año 2018, hasta un poquito, el año 2018, después unas pequeñas volatilidades aquí con el tema de las elecciones, etcétera, etcétera. Pero ya después tuvimos digamos, una escapada con el tema primero del año 2019 con el estallido social, y después le sumamos la pandemia, donde estuvimos a niveles ya casi de 870, por ahí 860 pesos por dólar, que es, digamos, son precios históricos, en el fondo, digamos, del punto de vista de no habíamos tenido un precio tan alto, digamos, en nuestra historia, donde obviamente esto está marcado por el tema de la pandemia y con una tremenda incertidumbre, y además a nosotros se nos juntó el tema del estallido social. Entonces, fueron dos hechos súper, digamos, súper fuertes desde el punto de vista de nuestro mercado de capitales, del dólar, en el fondo, donde tuvimos una moneda, digamos, donde además el dólar es moneda de refugio. Entonces, cuando hay algún hecho importante, cuando estuvo, no sé, temas cuando hay mucha incertidumbre afuera, especialmente, también nos pega a nosotros, porque todo el mundo se va digamos, lo que se llama el efecto de flight to quality, que la gente se va de las acciones o de la renta variable y se va, en el fondo, se traspasa a monedas de refugio como el dólar o a bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no ha estado fácil el tema del dólar, tenemos mucha volatilidad. Esto está mensual, de hecho estos datos están mensualizados, o sea, si esto lo llevara a diario sería aún más la volatilidad. Entonces, esto está igual, está un poco suavizado el efecto, pero igual se puede ver en el fondo cómo ha ido cambiando esto, cómo el hecho que se hayan abierto o que se hayan dejado
se ha determinado con la banda, famosa banda cambiaria que imponía el Banco Central, digamos, le dio más volatilidad al dólar, le dio más libertad, pero sin que el Banco Central siempre esté atento a lo que está pasando. Obviamente, vamos a ver en otro gráfico, en el fondo, un efecto donde el Banco Central sí a veces no es que haga una intervención, sino que con ciertas herramientas puede ir suavizando ciertos efectos, lo que obviamente ayuda al mercado de capitales chileno, donde mientras más suavice los efectos, en fondo, del tipo cambio en nuestro país, en el fondo, que finalmente todo esto nos pega a las empresas, a nosotros finalmente, porque esta alza del tipo de cambio finalmente se traduce también en mayor inflación, digamos, o sea, y nosotros lo sabemos, en el fondo lo hemos vivido en carne propia, todo lo que está pasando hoy día con el precio de los autos, especialmente, que no solamente hay un efecto de oferta, en el fondo, que hay muy poca oferta, sino que también hay un efecto que ya venía un poquito antes, que es el efecto tipo cambio que ha ido afectando a todos los bienes que se importan, digamos. Entonces, eh, el efecto del dólar también nos pega directamente porque en ciertos productos de la canasta, en el fondo del IPC, también están influidas por el precio del dólar, y eso nos pega finalmente. ¿Okay? Así que bueno, esto es un poco lo que les quería mostrar, un poco cómo se ha ido moviendo el dólar desde, no sé, el año 89 hasta hoy. O sea, el precio es de ayer, de hecho hoy día terminó un poquito más arriba, pero el precio de cierre de ayer, en el fondo, que fue 801,75, con mucha incertidumbre. Esto fue ya cuando está un poquito más el día de ayer, en el fondo, donde estaba mucho más el tema de la votación del cuarto retiro. Había mucho más seguridad, desde cierto punto de vista, de que iba a pasar ya a la Cámara Alta, en el fondo. Entonces, bueno, eso se vota, vamos a tener más días de incertidumbre porque eso se vota la próxima semana. Entonces, las mesas de enero sufren un poco con esta incertidumbre, porque, claro, cuando hay más claridad de lo que va a pasar, claro, uno, digamos, toma ciertas decisiones con un poquito más de información, obviamente. Entonces, claro, esta incertidumbre, o sea, esto estira un poquito la incertidumbre de lo que va a pasar, porque no es un tema menor, digamos, si bien obviamente se traduce en un retiro que va a, digamos, este cuarto retiro se traduce en menos plata desde el punto de vista de dólares, en el fondo, de lo que se ha sacado con los otros tres retiros. Igual, para nuestro mercado de capitales, que no es muy grande, entonces igual son montos que son importantes y que pegan finalmente, especialmente con el tema de la inflación y cómo va a pegar eso en el tema de las tasas, y eso finalmente redunda en el tema del dólar, etcétera, etcétera. Lo que les decía entonces hoy día, que las mesas, digamos, la particularidad también que tenemos hoy día en nuestro mercado es que las mesas de trading no solamente son mesas que son market makers, digamos, que le dan precio a los clientes, sino que ellos también pueden tomar ciertas posiciones direccionales, y eso le da aún más dinamismo a nuestro mercado forward de monedas, al fondo, que es a lo que me estoy refiriendo puntualmente, que es la que se transa hoy día, se transan 800 o a veces más millones de dólares diarios, en el fondo. Y esto sube mucho más, obviamente, cuando hay negocios grandes, cuando hay una emisión grande, cuando Codelco toma el teléfono y le cotiza un banco, mueve mucho los puntos forward, obviamente, porque insisto, somos un mercado de capitales, si bien es bastante líquido, por eso digo que es profundo, pero dentro de nuestro mercado de capitales igual estamos en un contexto que nuestro mercado de capitales chileno, en el fondo, no es muy grande, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero finalmente. Ya vimos ya que ya hemos hablado, o sea, si bien habíamos estado hablando antes de los derivados como genéricos, ya vimos que los contratos forward son contratos que como son derivados, también tienen dos contrapartes en el fondo, donde lo que no es más que acordar un precio hoy para digamos, acordar un precio hoy para una transacción en
X tiempo más, digamos. Digamos, la particularidad que tiene es que las empresas cotizan con los bancos y los bancos por lo general, o sea, un banco habla muy mal de un banco que no te da precio por un forward, digamos, siempre te va a dar un precio, puede ser un precio, a veces, si está muy cargado para un lado, no te van a dar un muy buen precio, pero sí, siempre te va a dar un precio, entonces, siempre el cliente parte cotizando con un banco y el banco en el fondo es el que da el precio y así, digamos, y ahí parte la cadena del fondo para el resto de las transacciones. ¿Okay? Si nos vamos ya a la liquidación del contrato forward, porque uno obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos, o sea, tiene que ser cliente del banco, si uno quiere ser, digamos, quiere hacer un forward, tiene que poner una garantía que está en torno al 10% del monto del subyacente, obviamente, porque el banco, eso va a depender mucho del tamaño de la empresa, la clasificación de riesgo, de qué otros negocios tienes con ellos, etcétera, etcétera, pero siempre implica una garantía al fondo. ¿Para qué? Para cubrir, especialmente cuando el forward se está moviendo en contra del cliente, en el fondo. Porque cuando se está moviendo contra el cliente, digamos, tú, entre comillas, vas a estar out of the money, vas a estar perdiendo plata, en el fondo, si estamos valorizando el forward, por lo que, digamos, igual requiere una garantía. Cuando me refiero a las modales, a las liquidaciones, cuando termina el contrato forward, tenemos dos modalidades, que es la entrega física, que significa que cuando vence el contrato del forward, hay un intercambio físico, como dice ahí, leo textual, hay un intercambio físico por los montos equivalentes de los activos subyacentes, de acuerdo con el precio forward que pactaron las partes. O sea, si yo, digamos, voy a comprar $1.000.000 a 800, entonces le voy a pasar exactamente los 800 millones de pesos cash al banco y el banco me va a pasar el $1.000.000 en el fondo. Hay un intercambio del 100% del monto. Y la otra modalidad, que es la que más se ocupa hoy día, ¿por qué? Porque ¿cuál es la particularidad de esta modalidad de la entrega física? Dado que, digamos, hay un riesgo, pese a que ambos tienen riesgo en fondo, porque hay un intercambio de flujo, igual implica desde el punto de vista del banco, especialmente para sus mediciones de liquidez, los derivados consumen el capital de los bancos, porque los bancos tienen que hacer digamos, cierto movimiento contable contra el capital del banco, en el fondo como una especie de reserva, en el fondo. Entonces, te ocupa capital y digamos, la entrega física ocupa más todavía. Entonces, por tanto, es más caro para el banco. Por tanto, ese hecho que sea más caro se lo va a traspasar al cliente. ¿Okay? Pero el cliente a veces prefiere hacer la entrega física por un tema digamos, de orden, etcétera, etcétera. Pero lo que más ocupa es la compensación que, en el fondo, cuando se cumple plazo del forward, lo único que se hace es intercambiar el diferencial entre el precio de forward y el precio digamos, del dólar en ese minuto, para ver en el fondo si es que el forward pegó finalmente en contra o pegó a favor tuyo, y solamente se hace ese intercambio, solamente el diferencial. ¿Okay? Cuando es entre bancos, hay una cámara de compensación, no todos los bancos están asociados a esta cámara de compensación, pero la mayoría de los bancos sí, entonces es mucho más fácil porque esta cámara de compensación, que se llama Comder, lo que hace es tomar las transacciones, toma las garantías y cuando se acaba el contrato lo que hace es sacar la cuenta, cuánto corresponde a ti o cuánto hay que pagarle, o sea, cuánto hay, digamos, quién compensa a quién, y él hace todo eso y compensa y facilita mucho el tema, y además que desde el punto de vista riesgo es mucho menos riesgoso para los bancos. ¿No? Entonces, la mayoría de los bancos están afiliados a la Cámara de Compensación, y cuando son operaciones entre bancos, la mayoría va por Comder en el fondo. ¿Cuáles son las variables que están involucradas en la construcción del forward? Están las tasas peso,
la tasa offshore, que en este caso vamos a estar hablando de la tasa de Estados Unidos, porque la mayoría de los forward que se hacen en Chile, en el fondo, son los dólares pesos. También se hacen forward, digamos, de otros, con otros subyacentes, con forward de bono, de inflación, etcétera, pero en el fondo nos vamos a concentrar en lo que es moneda hoy día, especialmente lo que es dólar peso, que es el 99,9% de las transacciones que se hacen en Chile. Obviamente también hay forward, no sé, de otras maneras, euro-dólar o, no sé, o otras monedas contra el dólar, porque hay bancos que también emiten en otras, en otras monedas. Al fondo, vimos a Tanner, que salió en francos suizos, tengo entendido que salió a emitir en estos días. Creo que fue hoy o ayer, no me acuerdo, pero se hacen también transacciones en otras monedas, y eso implica también que hay derivados también con esos tipos de cambios. ¿Ok? Pero concentrándonos en lo que estamos viendo ahora, lo que involucra en la construcción de un precio del forward, la tasa local, en este caso la tasa peso, la tasa offshore, en el fondo, o la tasa externa, que para nosotros va a ser, en este caso, la tasa peso, en el fondo, el dólar spot y el plazo. Entonces, con esta información, nosotros podemos calcular el precio forward. La fórmula es, aquí está la fórmula para llegar al precio forward, que va a ser el spot por uno más la tasa interna por el plazo. ¿Por qué está el plazo partido por 30? Porque en Chile las tasas de depósito, como estamos hablando en general, otra cosa, algo que se me había escapado al fondo, que los plazos del forward en general están entre 7 días y un año, con mayor liquidez entre el mes y 3 meses, digamos, son donde hay mayor liquidez, pese a que igual se hacen operaciones al año o al año y medio, o hasta 2 años también, pero no hay tanta profundidad, digamos, en ese mercado. Pero también se hacen, pero el mes es un mes muy líquido, porque los bancos de Estados Unidos, especialmente que hacen forward digamos, contra bancos chilenos o en moneda chilena, la mayoría no tiene tesorería en pesos en Chile, entonces ellos ocupan el mes como el spot en el fondo. Entonces el mes se mueve mucho, y también otros plazos como 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta el año con mayor liquidez, y después otros plazos como el año y medio, 2 años con menos liquidez, pero también hay operaciones en el fondo. Entonces, por eso que siempre, como estamos hablando en general de corto plazo, ocupamos una tasa referencial, en este caso local, de depósito, y las tasas de depósito se expresan digamos, digamos, en términos mensuales. Por eso por eso lo dimos por 30, y las de afuera por 360, siempre, digamos, por convención. Por lo tanto, el precio forward va a ser el precio spot más los puntos forward, o en este caso el spot por la fórmula en el fondo. Y obviamente los puntos forward, que finalmente es lo que se transa en el mercado, va a ser el precio forward menos el spot. Y son finalmente los puntos forward lo que uno ve digamos, que en el bid offer en el fondo, para poder operar finalmente. Entonces, como comienza aquí, lo que se transa, lo que uno ve, son los puntos forward. ¿Cómo se genera el mercado forward? En Chile partimos desde el cliente, que es el que cotiza. Obviamente, también a veces parte desde el banco, que quiere tomar alguna posición, etcétera, pero principalmente el cliente es el que cotiza, donde pueden ser clientes muy chiquititos y otros clientes ya que son grandotes, como las FP, como empresas como Codelco, como ENAP, que son empresas públicas muy grandes en el fondo, y otras empresas también que son activas en emisión de bonos, Falabella, Cencosud, etcétera, etcétera. Entonces, y también otros institucionales, como también los fondos mutuos, y las compañías de seguro con menor intensidad, digamos, pero principalmente las FP, como en la mayoría, digamos, como en los otros mercados de las acciones, de los bonos. También el mercado forward es uno de los players, el fondo, obviamente, por los montos que maneja, de los más importantes, digamos. Entonces, partimos con el cliente que cotiza, le cotiza a la mesa de ventas. Generalmente los clientes, digamos,
a los clientes los atiende la mesa digamos, dentro de las mesas de enero tenemos la mesa de ventas y dentro de las mesas de ventas puede haber, digamos, hay varias divisiones, mesas de empresas, de grandes empresas, mesas y la mesa de clientes institucionales, que es la más importante, que es la que atiende a las FP especialmente. Entonces, el cliente le cotiza a la mesa de venta le pide precio a la mesa de trading, que finalmente la mesa de trading es el market maker. La mesa de trading es la que arma el mercado, la mesa de trading es la que tiene la sensibilidad con los flujos y en el fondo es el que le da el precio, sabe para dónde está digamos, para qué dirección están los forward. Hay mucha demanda por la compra o hay mucha oferta en el fondo. Entonces, ellos son lo que finalmente determinan el precio y le dan un precio que tiene que ser competitivo. No es que le puedan dar un precio para ganar mucha plata, sino que tiene que ser un precio competitivo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que hace el cliente? No solamente cotiza con un banco, sino que cotiza con varios bancos y obviamente se va a quedar con el que le dé el mejor precio. Entonces, eso lo saben los market makers, en el fondo, que son las mesas de trading de los bancos, y digamos, tienen que dar un precio que sea competitivo porque les interesa, obviamente, quedarse con el flujo, con el negocio. ¿Por qué? Porque eso te permite hacer varias cosas. En el fondo, un flujo grande te permite tener una mejor posición respecto al resto para poder hacer distintas cosas, o quedarte con la posición, o salir a hacer la posición contraria, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente le cotiza, la mesa de venta le pide un precio al banco a través de la mesa de cliente, el cliente le pide a la mesa de trading un precio, la mesa de trading le devuelve un precio, la mesa de venta obviamente le agrega un pequeño spread y le devuelve un precio al cliente. El cliente toma la decisión si hacerlo o no. Obviamente esto es en fracciones de segundo porque es muy rápido. ¿Por qué? Porque especialmente en estos tiempos el mercado está bastante volátil, por lo tanto este precio que te dio hace 2 minutos ya puede estar fuera o puede estar out. ¿Por qué? Porque salió un deal o porque se movió el spot y eso hizo que se movieran los puntos forward. Entonces hay muchas razones por las cuales el precio del forward podría cambiar, ese precio que le dio la mesa de trading a la mesa de venta. Entonces, esto es un poquito un esquema, digamos, muy plain vanilla de cómo se genera el mercado y después, digamos, cuál es la posibilidad o qué puede hacer el banco con esto. Si yo le cotizo al banco, si yo soy Codelco, le cotizo un precio, si yo quiero comprar forward como Codelco, por lo tanto, el banco me tiene que cotizar un precio de venta y me cierra el deal por $100 millones, entonces el banco tiene varias posibilidades, o prácticamente, o más que nada, dos posibilidades. ¿Cuál es una de las posibilidades que tiene? Si yo le vendí forward a una empresa grande, y di como ejemplo Codelco, pero en verdad puede ser cualquier empresa, una de las posibilidades que tengo es quedarme con esa posición, o sea, yo me quedo vendido, por lo tanto me quedo me quedo abierto en esa posición. Si es que obviamente si tengo un view de tasa, obviamente si nos damos cuenta, voy a volver un poquito acá, finalmente, si nos damos cuenta, los puntos forward se mueven principalmente por las tasas. Si se mueve la tasa, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuándo se mueve la tasa dólar? ¿Cuándo se mueve la tasa peso? En el fondo va cambiando el precio del forward. Entonces, dependiendo del view de tasa que tenga el trader finalmente, es que si se quiere quedar con la posición, o lo otro que puede hacer es ir al mercado forward, donde se transan los forward entre bancos, donde están los brokers como principales intermediarios, o también el banco puede cotizar directamente con otro banco en el fondo, pero el fondo tiene la posibilidad también de cerrar la posición, por lo tanto se va a cerrar y seguramente se va a ganar un spread entre el precio que vendió y el precio que compró. Al precio que se transan los forwards son mucho más cercanos al precio de equilibrio, en el fondo, salvo que haya mucha demanda por comprar o vender, depende para el lado que esté. ¿Ok? Pero por eso digo que desde el cliente principalmente se genera todo el mercado forward. ¿Por qué? Porque el cliente parte cotizando y
el banco se queda con la posición o sale a cerrar la posición, haciendo digamos, la operación contraria. O sea, si le vendí al cliente, salgo a comprar, por lo tanto, voy a tener, por lo tanto, ahí se va armando. En el caso que necesita comprar, va a tratar de buscar a otro banco que necesite vender. Puede que ese banco que necesite vender, no sé, pues le compró forward a otro cliente y así se va dando esta dinámica en el fondo, que es bastante intensa, bastante entretenida y bastante dinámica, digamos. Entonces, por eso digo que el cliente un poco origina toda digamos, la cadena de mercado, digamos, de los forward en el fondo, en este caso, hablando sé que hay gente de varios países, pero hablando especialmente del tema de nuestro mercado local, de nuestro mercado chileno. ¿Okay? El uso del forward, obviamente, el forward es una herramienta de cobertura principalmente. Entonces, un ejemplo bien rápido, si yo soy exportador, regreso de una venta de $1.000.000, la venta la estoy facturando hoy y sé que en 6 meses más me va a ingresar ese $1.000.000 y ya, en el fondo, tengo que decidir qué hacer con este ingreso. Si yo sé que en 6 meses más me va a entrar $1.000.000, tengo que decidir qué hacer. Entonces tengo ¿qué posibilidades tengo? Tengo la posibilidad de esperar que pasen los 6 meses. Hoy el dólar se está tasando a niveles de 801 y según mi view de mercado o mi instinto, en el fondo, mi guata, como se dice acá en Chile, creo que el dólar va a estar a niveles de 850. Eso es como un ejemplo. Y lo otro es que hoy sé que en 180 días más voy a recibir este ingreso en dólares. Entonces, si no hago nada y espero, voy a estar con una posición abierta, como se dice en tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo sé hoy día que voy a recibir $1.000.000 en 6 meses más. Por lo tanto, como mi balance y mi operativa, los sueldos, todo está en peso, yo lo que sé es que en 6 meses más, cuando me ingrese ese $1.000.000, lo voy a tener que vender. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, si yo soy un buen gerente de finanzas, encargado de finanzas, manager, CFO, como ustedes quieran llamarle, voy a usar la segunda opción, que es cubrir, digamos, y no especular finalmente con lo que vaya a pasar más adelante. Independiente que yo tenga un view al alza, no puedo estar especulando con el tipo de cambio, porque ese no es el riesgo de una empresa que exporta. El riesgo de la empresa que exporta frutas, qué sé yo, es el riesgo propio de ese negocio, que es que, no sé, pues, que el clima no sea favorable, que llegue una plaga, etc. Esos son los reales riesgos de la empresa. Pero lo que va a evitar la empresa, o lo que debería evitar la empresa, es agregar un nuevo riesgo, en este caso que sería el riesgo de tipo cambio, tratando de especular y ganar más plata. Porque yo creo que no lo van a felicitar a ese gerente de finanzas si es que hoy día se está transando el dólar en 800, en torno a 800, y él piensa que en 6 meses más se va a estar transando 850, incluso si es que se cumple eso, lo más probable es que no lo feliciten. ¿Por qué? Porque especuló con algo que no es propio del negocio. ¿Ok? Entonces, para hacerlo un poco más corto, digamos, lo que va a hacer el banco un poco o cómo se da la dinámica es un poco lo que expliqué antes, en el fondo, o con ese esquema. El banco va a calcular el precio equilibrio y sobre ese precio me va a cobrar un spread y me va a dar un precio. Si los puntos forward en 6 meses, por ejemplo, están en 3,5, me va a cotizar seguramente la compra a 2,5, o sea, me va a cotizar un poquito más barato, se va a ganar un precio de spread. Y el banco tiene la opción en el fondo de quedarse con la posición o salir a netear la posición o hacer el hedge en el fondo salir a netear la posición haciendo la posición contraria al mercado forward. Si me compró a 2,5, lo más probable es que lo venda, y si el precio de equilibrio es 3,5 y está apurado, quiere hacerlo rápido, lo más probable es que lo venda un poquito más barato, 3,2, y quizá ganar 0,7 pesos por dólar finalmente. ¿Okay? Eso es más o menos un ejemplo bien, insisto. Disculpen si a veces soy un poco teórico, pero es mi naturaleza un poco de profesor de universidad, que es como mi segunda actividad en el fondo. Y me siento también como dando este tipo de ejemplos, pero que no se aburran. ¿Cómo funciona esto en la realidad en el fondo? Si vendo, por ejemplo, vendo a 6 meses $1.000.000,
a un precio forward de 802. ¿Qué hago después? ¿Qué pasa 6 meses después? ¿Ok? Si el precio spot, si el precio del dólar 6 meses después de 7.50 y yo acordé de que voy a vender a 802, por lo tanto el banco está obligado a comprarme 802, voy a tener una diferencia a mi favor de 52 pesos, digamos que es la diferencia entre el precio al cual se está transando el dólar 6 meses después y el precio que yo acordé en el fondo al precio forward que yo había acordado. Por lo tanto, ¿qué pasó en este caso? El derivado jugó a mi favor. El derivado, digamos, yo estoy in the money en este derivado. ¿Por qué? Porque me jugó a favor el movimiento del dólar respecto al precio que yo había acordado. Por lo tanto, tengo una diferencia de 52,5. Por lo tanto, el banco me compensa a mí en 52 millones de pesos, 52,5 millones de pesos, pero como yo necesito, pero aquí yo solamente estoy obteniendo la compensación, pero yo como empresa necesito vender ese $1.000.000 porque me va a llegar ese $1.000.000, efectivamente. O sea, ya estoy en el supuesto que pasaron los 6 meses, me llegó el $1.000.000 y yo necesito venderlo. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy al mercado, pero lo voy a vender ¿a qué precio? Lo voy a vender al precio de mercado, que se está transando ese minuto, que va a ser el precio va a ser a 750. Por lo tanto, voy a recaudar 750 millones de pesos si lo vendo al precio de mercado. Pero a esto le tengo que sumar la compensación que me hizo el banco porque el forward jugó a mi favor. Por lo tanto, mi recaudación son 802 millones y medio, en el fondo, que era lo que yo sabía de antemano. O sea, independiente a lo que voy, es independiente de lo que pase con el precio. Una vez que yo una vez que yo fijo el precio, hoy sé exactamente cuál es la ventaja del forward del punto de vista de la cobertura, que si yo tengo que vender el $1.000.000 en 6 meses más, sé exactamente que me van a entrar 802 millones y medio de pesos, independiente de lo que pase con el dólar. Y esa es la ventaja. El gerente de finanzas o el encargado de finanzas se olvida, tiene ese riesgo cubierto. Obviamente, en este caso le jugó a favor, porque si no hubiese hecho nada, le hubiesen entrado 750 millones más, y no los 802. Pero puede pasar al revés. Esto, en lugar de haber sido 750, podría haber sido 850. Y efectivamente, claro, hubiese dejado ganar ese diferencial. Pero, en el fondo, ese diferencial comparado con estar abierto en posición de tipo cambio durante 6 meses sin saber qué va a pasar, especialmente con esta volatilidad, no se imaginan la tranquilidad que significa para esa empresa el ya estar seguro de cuál va a ser su flujo de caja. En el fondo, eso les permite a las empresas planificar su flujo de caja, etcétera, etcétera. Independiente que, sin querer, esto está generando que se mueva el mercado forward, digamos. Una forma de las más populares en el fondo de hacer forward es lo que se llama FX Swap, lo leo textual, que es la compra y venta simultánea de cantidades iguales de una divisa por otra, en el fondo. Los FX Swap es un forward, en el fondo la única diferencia es que es un forward donde yo elimino el riesgo tipo cambio. O sea, si yo compro forward, vendo spot. Y así me quedo solamente con el devengo de las tasas. Y estoy sujeto a ese riesgo y no al riesgo tipo cambio. Es lo que más hoy día utilizan los bancos para manejar su cartera propia, para manejar digamos, lo bueno de esto es que los bancos principalmente, que son los que ocupan este instrumento, este tipo de forward, que finalmente es un swap digamos, de moneda, es que como los bancos principalmente acá en Chile tienen caja en dólares y tienen caja en pesos, lo que les permite es ir manejando la liquidez tanto dólar como peso, ¿ok? Entonces, ¿cómo construyo en el FX Swap? Si necesito dólares y no me quiero endeudar, entonces lo que puedo hacer es vender FX Swap. ¿Por qué? Porque si vendo FX Swap, voy a vender forward y voy a comprar spot. Y voy a ocupar esos dólares durante el tiempo que dure este contrato. Y por lo contrario, si es que necesito peso y no me quiero endeudar y puedo ocupar mi caja, en el fondo lo que hago es comprar forward y vender spot. Al vender spot voy a drenar dólares y voy a generar pesos. Por lo tanto, voy a ocupar esos pesos como banco todo el tiempo que dure este contrato. ¿Ok? Y eso es una herramienta muy utilizada por los bancos para poder, en el fondo, ir jugando con la liquidez
digamos, y de hecho esta puede ser una forma de financiamiento incluso más barata que ir a el mercado de depósitos, de commercial papers o de bonos incluso. ¿Cómo se genera esto, digamos? El sintético es, digamos, cómo está compuesto, qué operaciones están incorporadas en este FX Swap, en el fondo. Si quiero comprar forward, lo que estoy haciendo es activarme en dólares. ¿Por qué? Activarme en tasa dólar. ¿Por qué? Porque el fondo siempre uno asume que pide un crédito, tanto en dólares o en pesos, depende para el lado que esté. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo de oportunidad. Si yo voy a hacer un forward y voy a vender spot, tengo un costo de oportunidad de que esos dólares que me estaban rentando los voy a sacar y voy a incorporar pesos. Entonces, finalmente eso digamos, al banco, el banco se cobra, entre comillas, el carry, el uso de esa liquidez tanto en dólares como en pesos. Y si tú vas a generar pesos, esos pesos te los pagan. ¿Por qué? Porque tú estás trayendo pesos y esos pesos finalmente se rentan. Finalmente lo que hace el banco es prestarlos, es seguir con su negocio. Entonces, lo que hace es pedir un crédito en dólares, venderlo después, digamos, pedir dólares, tener los dólares, venderlos y, digamos, generar pesos. Y estos pesos, digamos, para uno calcular los puntos forward, lo que hace es que, digamos, lo que está induciendo es que uno se endeuda a la tasa dólar y que invierte estos pesos a la tasa pesos, que es lo que generalmente se hace cuando uno está invirtiendo estos pesos generados, es estar pasando la plata. O sea, la forma más rentable es que esos pesos, prestarlos, al fondo, transformarlos en depósitos, perdón, en créditos para el retail. Y al vencimiento, lo que se hace es, en el fondo, comprar los dólares y devolver los pesos. O sea, perdón, comprar los dólares, se devuelven los pesos, se compran los dólares y se paga el crédito finalmente. Y lo mismo al revés. Y digamos, para hacerlo un poquito más corto, lo mismo pasa al revés en el fondo cuando uno quiere vender dólares y en lugar de activarse en la tasa dólar, lo que hace es pasivarse. ¿Ok? Y ahí uno lo que está haciendo es pidiendo un crédito en pesos para comprar spot. Entonces ahí uno ocupa los dólares para distintas cosas, especialmente los dólares, los bancos especialmente lo ocupan para a veces, digamos, hay ciertas normativas de liquidez que te exigen, bueno, el encaje también que es una medida que te obliga, una medida de liquidez que te obliga el Banco Central a tener cierto nivel cierto nivel de caja en tu cuenta corriente. Entonces, cuando especialmente a tan corto plazo uno a veces necesita encajarse 2 o 3 días en dólares, entonces para eso uno vende forward, compra spot, los deposita en el Banco Central para encajarse y después los saca, digamos. O sea, no hay problema con eso. ¿Ok? Solamente un ejemplo de lo vigente que está esto y cómo el Banco Central también sigue, siempre está monitoreando muy de cerca lo que va pasando con el mercado chileno, especialmente los temas de liquidez. ¿Qué es lo que pasó en marzo del 2020, o algo que ya venía haciendo, pero fue noticia en marzo especialmente, que, digamos, el Banco Central amplió un programa que tenía de gestión de liquidez en dólares y en pesos, y que lo que hizo fue ampliar plazos de FX Swap. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Banco Central? Salía a comprar FX Swap. ¿Y qué es lo que hacían? Porque en esos tiempos tuvimos digamos, una falta de liquidez dólares, especialmente porque salieron muchos dólares de Chile. Acuérdense que en marzo, digamos, coincidió, o especialmente desde noviembre del 2000 o diciembre del 2019, o digamos desde que pasó el estallido social, más la pandemia, hubo una fuga muy grande de dólares, en el fondo. Entonces, hubo cierta escasez de dólares, por lo tanto hubo ciertos problemas de liquidez en general. Entonces, eso trajo como consecuencia que el Banco Central saliera un poquito digamos, a equilibrar este tema, salió a comprar forward para que los bancos vendieran forward y compraran spot, y así pudieran cumplir con su índice de liquidez, pudieran cumplir con ciertas obligaciones en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean que el Banco Central sí está muy metido en el tema, y el FX Swap, como dice aquí, es una herramienta muy de liquidez en el fondo, digamos, donde
donde el Banco Central en este caso lo ocupó para poder salvar, no salvar, pero sí poder gestionar de mejor manera la liquidez. Termino con esto un poco para mostrarles, estos son los puntos forward al mes. Entonces, cuando los puntos forward suben, quiere decir que hay más liquidez dólar. ¿Por qué? Porque los bancos tienen tantos dólares que empiezan a drenar dólares. ¿Cómo lo hacen? Comprando forward y vendiendo spot. Si se fijan, en marzo, abril, los puntos forward eran negativos. Eso quiere decir que había muy poca liquidez, muy pocos dólares. Y se fijan, después fue subiendo, hoy día hay muchos dólares, en general los bancos están llenos de dólares. ¿Por qué? Porque en general hay pocos negocios en dólares, pocas colocaciones en dólares, por lo tanto, los bancos en general están llenos de dólares. Y eso también, claro, molesta un poco en el sentido que ya tenéis tantos dólares que no sabéis dónde ya los depositaste en todos tus bancos corresponsales, estás topado en los límites en el fondo. Entonces ya esos dólares molestan un poquito. Lo que han hecho los bancos un poquito es drenar dólares y así obtener pesos y un poquito jugar más con la caja pesos, que hoy día es un poquito más rentable. Hoy día los pesos son más rentables que los dólares, digamos. Entonces esto demuestra un poquito lo que está pasando hoy día, digamos, cómo pasamos de estar en una crisis, entre comillas, de liquidez, no sé una crisis, pero sí hubo un momento en que había poca liquidez dólar, y aquí, si se fijan, los puntos forward lo están reflejando, hasta después llegar hasta un punto, hasta que estamos hoy día, donde se nota que hay mucho más liquidez dólar, y especialmente porque hay pocos negocios, pocas colocaciones, etcétera, etcétera.